ustedes? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Les doy la bienvenida a nuestra última unidad, nuestra unidad número 4, a nuestra cápsula número 13. Como siempre, voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema que veremos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis del cambio político, la identificación de los principales actores políticos, así como estrategias de acción en los espacios de poder. Entonces, el estudio contemporáneo del cambio político exige ir más allá de las grandes estructuras institucionales para poder concentrarse en las dinámicas del poder real. Esta decimotercera cápsula examina de manera exhaustiva el análisis del cambio político, enfocándose con rigor a la identificación de los principales actores políticos, así como el despliegue de sus estrategias de acción en los espacios de poder. A lo largo de este contenido abordaremos las visiones estáticas del orden estatal. Aquí vamos a adquirir las herramientas de la ciencia política aplicada para poder mapear fuerzas sociales, descifrar vectores de presión y comprender cómo los actores estratégicos explotan las ventanas de oportunidades para transformar, capturar o consolidar los sistemas políticos actuales. La epistemología del cambio político, vamos a hablar acerca de rupturas, transiciones y adaptaciones. El cambio político se define como cualquier modificación significativa en la estructura, reglas de acceso o distribución del poder dentro de un régimen determinado. Metodológicamente, el análisis contemporáneo clasifica este fenómeno en tres grandes vertientes temporales y operativas: el cambio revolucionario o abrupto, que es la ruptura violenta y acelerada del orden constitucional que sustituye por completo a la élite gobernante y transforma la matriz social. Después tenemos el cambio transicional o pactado, que es el intervalo de fluidez estratégica donde las reglas del juego se pueden negociar directamente entre bloques políticos en pugna, y el cambio incremental o erosión silenciosa, modificaciones graduales que ocurren desde las propias entrañas del Estado, donde las instituciones formales permanecen intactas en apariencia, pero su sustancia operativa es alterada drásticamente a través de reformas legales selectivas. Después tenemos la definición operacional de qué es el actor político. Para poder realizar un mapeo de poder efectivo, la ciencia política aplicada define a un actor político como cualquier individuo, grupo, organización o institución con la capacidad de movilizar recursos estratégicos para poder influir de manera directa en el proceso de toma de decisiones públicas o en la estabilidad del régimen. Un actor no se define por su existencia formal en el organigrama del Estado, sino por su urgencia y su veto. Si un grupo tiene el poder de paralizar una reforma legislativa, forzar la renuncia de un ministro, desviar el presupuesto estatal o modificar la percepción de la opinión pública a gran escala, califica metodológicamente como un actor central del sistema. El analista debe de desconfiar de las categorías jurídicas abstractas y debe de concentrarse en el análisis conductual de estas fuerzas reales. La tipología de los actores en la arena del poder. La clasificación sistemática de los actores políticos es el primer paso indispensable para cualquier diagnóstico de coyuntura. Los actores se dividen en cuatro cuadrantes analíticos fundamentales según su naturaleza institucional y su relación con el poder del Estado. Instituciones formales como partidos, parlamentos, gobernantes y burocracias tecnocráticas. También tenemos las instituciones informales como facciones militares con agenda propia, camarillas judiciales corporativas. Tenemos las no institucionales pero formales como sindicatos tradicionales, cámaras empresariales organizadas o ONGs internacionales, y las no institucionales informales, que son aquellos movimientos sociales de base, redes de corrupción, crimen organizado transnacional con un control territorial. El concepto de poder veto. Para predecir la viabilidad del actor político o la parálisis del sistema, el analista debe de dominar la teoría de actores veto, formulada por George. Un actor veto es aquel cuyo consentimiento individual o colectivo es estrictamente obligatorio para modificar el status quo legal o institucional de una nación. Aquí se distingue entre actores veto institucional y actores de veto partidistas o políticos. Los actores de veto institucional
son aquellos fijados de manera explícita por la Constitución de un país, por ejemplo, un Senado, un Tribunal Constitucional o el presidente con derecho a veto. Los actores de veto partidistas o políticos son aquellos que emergen de la dinámica real del juego de poder. Por ejemplo, un partido bisagra monitoreado en una coalición parlamentaria o un sindicato con la capacidad de convocar a una huelga general que paralice la economía nacional. A mayor número de actores veto y mayor distancia ideológica entre ellos, menor será la probabilidad de un cambio político significativo y la mayor estabilidad del status quo. Estrategias en los espacios de poder. Una vez identificados los actores, el analista debe de centrarse en sus estrategias de acción. La primera gran estrategia se despliega en los pasillos de la institución formal y se conoce como el cabildeo avanzado o negociación de pasillo. Esta capital económico-técnico, como grandes cámaras industriales o colegios de profesionales, su acción consiste en intercambiar información técnica ultra especializada o apoyo financiero futuro con los legisladores y burócratas encargados de redactar las leyes. El objeto de esta estrategia no es derribar el marco del Estado, sino colonizar sutilmente su agencia reguladora para poder asegurar excepciones fiscales, subsidios o la redacción de normas a la medida de sus intereses privados. Después tenemos la judicialización de la política como estrategia de resistencia. En las últimas 2 décadas, un espacio de poder que ha adquirido una centralidad feroz en los procesos de cambio político es el poder judicial. Cuando las élites tradicionales pierden el control del poder ejecutivo o de la mayoría o de las mayorías parlamentarias de las urnas, despliegan de forma sistemática la estrategia de judicialización de la política. Esta táctica consiste en trasladar las disputas que se perdieron en el debate democrático hacia los tribunales de justicia, mediante recursos de amparo masivos, controversias constitucionales, demandas penales selectivas contra líderes reformistas, facciones conservadoras que utilizan la rigidez del derecho formal para congelar la iniciativa del cambio, convirtiendo a los jueces en actores políticos de primera línea dotados de un poder de veto fáctico sobre la soberanía popular. Estrategias extrainstitucionales. En el polo opuesto de los recursos de poder se encuentran los actores que carecen de acceso a los despachos gubernamentales o a los bufetes de abogados de élite. Las clases populares, los movimientos indígenas y los colectivos estudiantiles. Para estos actores, la estrategia principal es la disrupción del espacio público. Al no poder vetar una ley adentro del Parlamento, utilizan la movilización de masas, los bloqueos de carreteras, las huelgas y la ocupación de edificios gubernamentales para poder elevar drásticamente los costos de gobernabilidad del régimen. La efectividad de esta estrategia radica en crear una crisis de orden público de tal magnitud que obliga a la élite gobernante a sentarse a negociar o a retirar las reformas impopulares para poder evitar el colapso generalizado del sistema. El asalto a la narrativa. En la era contemporánea, el espacio de poder virtual, la infosfera, es tan crítico como el control de los cuarteles o los bancos. Actores políticos de diversas ideologías despliegan hoy la estrategia del asalto a la narrativa pública a través de plataformas digitales. Esta estrategia busca la desintermediación de la política, es decir, puentear y distribuir la credibilidad de los canales tradicionales de mediación, como los periodistas profesionales, los intelectuales y los propios partidos políticos, mediante el uso de ejércitos de cuentas automatizadas, granjas de desinformación y discursos polarizados basados en algoritmos de indignación. Los actores estratégicos logran moldear la agenda pública, fabricar climas de opinión artificial y destruir la reputación de sus adversarios políticos antes de que estos puedan articular una respuesta institucional. Espacios de poder informal y el fenómeno del Estado profundo. Un error analítico común es el de asumir que todo el poder político reside en las figuras visibles del gobierno electoral.
El enfoque de cambio político contemporáneo estudia de cerca el fenómeno del Estado profundo, que alude a espacios de poder informales, pero fuertemente institucionalizados en las cloacas de la burocracia estatal. Este espacio está habitado por las redes de inteligencia militar, altos mandos policíacos de carrera y la burocracia financiera permanente. Estos actores operan con una temporalidad que trasciende los ciclos electorales de los partidos. Si un gobierno recién electo pretende implementar cambios radicales que almacenan la seguridad nacional o la estabilidad macroeconómica según los criterios de este aparato permanente, el Estado profundo activa estrategias sutiles de resistencia pasiva, filtraciones de secretos de la prensa o huelgas de brazos caídos para sabotear la gestión del nuevo mandatario. Las ventanas de oportunidad y las coyunturas. Los actores más astutos del sistema político no intentan forzar el cambio en cualquier momento, sino que esperan a que se abra lo que John Kingdom denominó como una ventana de oportunidad política. Según este modelo, el cambio político ocurre únicamente cuando confluyen tres corrientes independientes en un momento exacto del tiempo. La corriente de los problemas, un evento catastrófico, un terremoto, una crisis financiera inflacionaria o un escándalo mayúsculo de corrupción que se vuelve innegable para la opinión pública. La corriente de la solución. Los expertos e intelectuales ya tienen listo un banco de propuestas y de reformas institucionales archivadas esperando a ser usadas. La corriente de la política. Ocurre un cambio en la correlación de fuerzas, como la llegada al nuevo gobierno o un vuelco drástico en el humor social. Los emprendedores políticos exitosos unen estas tres corrientes para empujar reformas estructurales en tiempo normal que serían consideradas imposibles o radicalmente impopulares. El análisis de redes políticas. Para cartografiar la complejidad institucional moderna, los analistas de cambio político utilizan la metodología de análisis de redes políticas. Este enfoque demuestra que las decisiones públicas ya no se toman en una jerarquía piramidal, de arriba hacia abajo, sino en densas redes de interdependencia donde interactúan actores públicos y privados. Estas redes se caracterizan por el intercambio de recursos. El gobierno aporta la legitimidad legal, las empresas del financiamiento, las universidades el conocimiento técnico y las ONGs la validación social. El verdadero poder de estas redes no lo tiene necesariamente el actor con el cargo jerárquico más alto, sino el actor central de intermediación, es decir, aquel que controla los flujos de comunicación y conecta subgrupos que de otro modo estarían completamente aislados dentro del sistema. La captura del Estado como entrega máxima de los actores fácticos. El escenario más extremo de la acción estratégica de los actores informales es la captura del Estado. A diferencia de la corrupción administrativa ordinaria, donde el funcionario recibe un soborno para desviar un contrato público, la captura del Estado es un proceso genético donde los grandes conglomerados económicos o las redes del crimen organizado logran moldear directamente la formulación de las leyes, los decretos ejecutivos y las sentencias judiciales del país a través del financiamiento sistemático e ilícito de las campañas electorales de todos los partidos políticos en competencia. Estos actores fácticos garantizan que, sin importar quién gane las elecciones presidenciales o parlamentarias, el nuevo marco legal del Estado proteja sus monopolios comerciales o les garantice zonas de impunidad jurídica absoluta para sus operaciones ilícitas. Después tenemos la resistencia institucional frente al cambio político. Frente a las estrategias de transformación que despliegan los actores reformistas o rupturistas, el sistema político opone una fuerza contraria conocida como resistencia institucional. Esta resistencia al cambio se fundamenta en el concepto de la dependencia de la trayectoria. Las instituciones políticas acumulan rendimientos crecientes a lo largo del tiempo. Una vez que se adopta una regla o una burocracia específica, los actores del sistema adaptan sus expectativas, invierten recursos y estructuran sus vidas en torno a ella. Romper esa trayectoria implica costos de transacciones y de reorganización tan elevados que el sistema tiende de manera inercial a autorrepararse y a repeler la innovación forzada
forzando a los agentes de cambio a buscar estrategias alternativas de infiltración o de construcción de nuevas instituciones paralelas. Protocolo técnico para el diagnóstico estratégico de una reforma política. Para los especialistas que actúan en la gestión pública o en la consultoría de alto nivel, el análisis de actores o estratégicos debe sistematizar un protocolo operativo de cuatro fases rigurosas: delimitar el status quo institucional, definir con total precisión matemática y jurídica las reglas del juego vigentes que se pretenden modificar, censar la totalidad de los actores relevantes, que es identificar no solamente los firmantes formales del acuerdo, sino a los actores de veto informales que operan en la sombra del sistema. Calcular la dotación de recursos e intereses, estimar el capital financiero, capacidad de movilización callejera o redes de influencia mediática de cada fuerza identificada. Prever la coalición y contracoalición probable. Modelar matemáticamente las alianzas estratégicas que se activarán en el momento en el que se abre la ventana de oportunidad, diseñando la compensación necesaria para poder neutralizar los vetos destructivos. Con esto, damos por finalizada esta cápsula con la que damos inicio a nuestra unidad número 4. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios, les agradezco mucho la atención prestada.